En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amados hermanos, en nuestro Señor Jesucristo, nos encontramos en el domingo 13º después de Pentecostés, y en el relato de hoy de San Lucas vemos el reproche que nuestro Señor hace al ver que solamente uno solo es el que viene a reconocerle, mientras que los otros 9 no lo hicieron. Y la cuestión que se plantea es: ¿por qué les reprocha a los 9 que no vinieron si él, cuando le piden ayuda, que no se sabe bien si le pedía ayuda para que los curase de la lepra o otra ayuda? No está claro, por lo menos no se ve, pero le piden: Maestro Jesús, apiádate de nosotros, como a un profeta o rabí que podía tener cierta influencia e incluso hacer algún favor o milagro. De todos modos, él les dice: vayan a los sacerdotes, porque el leproso, cuando se curaba, para poder volver a regresar a la vida civil, social, tenía que tener un certificado, porque era como un excomulgado, para que no contagiase a los sanos. Y en el camino se sienten curados y uno solo se regresa a glorificar a Dios, a adorarlo, y también postrándose y dándole gracias. Pero es más importante que las gracias el adorarlo, reconocerlo como Dios, más que el hecho de sí de dar gracias, porque siempre estamos obligados a dar las gracias a cualquiera que nos haga un favor, pero no a adorar a nadie, sino es solamente a Dios. Aunque muchos se han entretenido más en la parte de las gracias, y no es así, es la adoración. Y esa adoración que nuestro Señor le dice: tu fe te ha salvado. Aunque, bueno, las gracias también, pero lo primero es que vino a glorificarle. Y por eso el reproche, y no eran 10 los curados, ¿dónde están los otros 9? Y nuestro Señor no lo dice tanto porque vinieran o no a agradecerles, porque Él hacía los milagros y no pedía agradecimientos, aunque se los debieran de dar, sino pedía la fe, que es lo primordial. Entonces, era toda la cuestión que uno solo de los 10 leprosos reconoce en el Mesías, en Jesús, al Dios profetizado, al Hijo de Dios. Y por eso le dice: tu fe te ha salvado. Los otros lo tomaron como un enviado de Dios, un ministro de Dios, les hizo el milagro, pero nada más. Por eso no volvieron a adorarlo. Y esa es la importancia, que aquel que en el camino de su vida se encuentra con el dedo de Dios, tocado por Dios,
no puede seguir de largo, tan campante. Tiene que convertirse, tiene que reconocer a Dios. Y ese es el caso de los 9. No reconocieron a Dios. Solamente uno, un extranjero, malnacido para los judíos, como eran los samaritanos, para colmo. Entonces, ese es, en esencia, la historia, el problema. Y la gran moraleja que ante Dios no hay ni incluso ni mandatos de que si vuelvo o no vuelvo a la sociedad, el certificado no. Desde que yo siento el dedo de Dios en mi vida, debo de convertirme y postrarme ante Él y adorarlo. Y eso fue lo que hizo este samaritano. De otra parte, la epístola de hoy de los Gálatas nos aclara la epístola del domingo pasado, que no parecía muy bien cómo la letra mata, el espíritu vivifica, y aquí lo vemos claramente, porque lo primero fue la promesa hecha a Abraham a su descendiente, es decir, a Cristo. Y la ley vino 430 años después, con Moisés. Pero para que se manifiesten las transgresiones. Pero el pecado no quedaba el hombre liberado de él, estaba sujeto. La ley no liberaba del pecado. Entonces queda claro que lo que libera es la promesa hecha a Abraham en Cristo para todos aquellos que creen en la divinidad de Cristo. Y vemos entonces cómo se complementa una vez más, se conjuga la epístola con el Evangelio. El Evangelio que nos muestra cómo la fe es lo primordial, creer en Dios verdadero, y la epístola que nos muestra cómo no es la ley, sino la promesa. Y por eso entonces, esa ley era como letra muerta, no vivificaba, no daba la vida de la gracia. Simplemente señalaba la transgresión, el delito, pero no liberaba, porque la liberación viene por la promesa en el Mesías que iba a venir, el enviado de Dios, el Hijo de Dios, el Hijo de David, el Hijo del hombre por antonomasia, que venía a liberar por esa promesa que hizo Dios con Abraham en Cristo. Una vez más también queda claro que Abraham tenía el conocimiento de Cristo y de la Trinidad, porque Cristo, ¿quién es? Si no es la segunda persona de la Santísima Trinidad. Si no cree en la Trinidad, no puede creer en Cristo, como Verbo encarnado. Entonces, aquí termina de completarse ese panorama de cómo en el Antiguo Testamento había el verdadero conocimiento del Verbo de Dios y de la Trinidad. Y se habla del Espíritu Santo. Para aquellos, sino que hacen en Eclesiásticos, desde el primer capítulo, habla del Verbo de Dios y del Espíritu Santo. ¿Y cuál es ese Espíritu Santo?
¿por qué lo van a interpretar como si fuera el Espíritu del Padre? No, es el Espíritu Santo, la tercera persona. Vemos que a veces hay mucha miopía en la consideración textual porque no se entienden. Pero porque no entendamos no quiere decir que no exista, que no sea así. Sino que tú eres medio bruto y no entiendes. Bueno, pero no te pongas a hacer cátedra en la estupidez de tu miopía, de tu ignorancia. Eso provoca desastres. Y cuando habla de la divina sabiduría, ¿de qué sabiduría habla? De la sabiduría de la segunda persona. Entonces, una vez más, ese grave error, porque la fe no puede ser la misma si no es en la Trinidad y en la Encarnación, y todo lo que deriva de ahí. Pero Abraham no hubiera podido ser nuestro padre en la fe si no hubiera creído en la Trinidad. Eso está clarísimo. Moisés no hubiera deseado ver su día si no hubiera creído en la divinidad de Cristo. Otra cosa es que eso no era verdad revelada para todo el pueblo. Y en ese sentido era esotérico, oculto al pueblo rudo, pero conocido por los grandes o los mayores que tenían a cargo la dirección espiritual del pueblo elegido. Entonces el panorama cambia. Y por eso no basta, y lo vuelvo y lo repito, para salvarse una fe en un Dios remunerador, auxiliador, providente. No. Es en el Dios uno y trino. Y en el Dios encarnado. Esa es la fe que salva. Eso es todo. Está clarísimo. Entonces por eso, como dicen los teólogos, estúpida y heréticamente, sin darse cuenta, que basta en un Dios remunerador, providente, entonces me niegan hoy la Trinidad de puro tajo y viva la pepa, libertad religiosa. Y no es así. Entonces de ahí que hay que volver a las verdades fundamentales de la revelación. Y las más fundamentales son la Trinidad y la Encarnación. Y todo lo demás que de ahí se deriva o tiene relación. Pero si yo quito lo que especifica la fe, me quedo sin fe, sin iglesia, sin nada. Y eso es lo que hoy está pasando, y por eso vivimos la universal apostasía. No hay que esperar más, ni que el Papa salga en cuero, o las monjitas, en plena orgía. No. Hasta eso sería lo de menos, problema de ellos. Se chiflaron. Es el problema de la fe, conculcada en su esencia. Y el que no se dé cuenta de eso es un idiota. Lo lamento. Eso es todo el problema. Y aquí no se puede invocar autoridad, jurisdicción, ni nada. Porque contra la verdad revelada, nada prima. Y el que se me erige en autoridad, en jurisdicción y en lo que quieran, es un falso, un impostor.
o la obediencia estúpida. Así de claro. ¿Y eso se ve o no se ve? No hay nada más que hacer. El que se dice hoy católico, sí, yo creo en Dios, en la Virgen, en la Trinidad, pero el musulmán es libre en su religión, como decía Teresa de Calcuta, y que santa, tu abuela es una degenerada mental. Así de claro. Degenerada mental. Está conculcando la verdad fundamental. Y todos estos están conculcando la verdad. Y si están en puestos de mando y de jerarquía, son falsos pastores. No hay nada que hacer. Y si está en la silla de Pedro, es un falso papa, el pseudo profeta o anticristo religioso. No le queda otra. Sí, sí, no, no. Así por eso puede decir nuestro Señor: cuando yo vuelva, encontraré fe en la tierra, y si no abrevio los tiempos, ¿quién se salvaría? Está claro. Pero para tener esa integridad en la fe, hay que ser verdaderamente un héroe, en oposición a todo el mundo de hoy que está en la apostasía. Y el que no lo quiera ver así, claudicará. ¿Y quién te dice a ti que tú tienes la verdad? Porque es lo que siempre ha dicho la Iglesia. La tradición sacrosanta de la Iglesia. Y ahora han cambiado el verso. Se acabó. Y la verdad no es democrática, lo que crea la mayoría de los imbéciles. Que ahora más que nunca el número es infinito. Ah, no, cada uno se salva en el Dios de su conciencia. Tu abuela no es el Dios de tu conciencia, es el verdadero Dios revelado. Y revelado en persona, en la persona divina de Cristo. Y el que no entienda eso no sabe lo que es ser católico. Yo lo lamento. Es que falta mucho fundamento doctrinal. Y nos hemos vuelto en que el catecismo, repetirlo como loros. No. Yo me puedo aprender de memoria la tabla de multiplicar, pero tengo que saber cómo se multiplica. Entonces ese es el drama. Y por definición, cada día serán menos los que crean y más los apóstatas. Y a ver quién aguanta. Y a ver quién nos dice que hay que aguantar. Porque muchos, sí, no pasa nada, maquillamos la cosa, lamentablemente, la maquillamos, como la maquilla la fraternidad, desgraciadamente, hay que decirlo. Maquilla, no es tan grave, hay que estar bien, yo no puedo ser impolíticamente no correcto.
O los loquitos, como toda la línea de Godin Tuk, de cualquier rama, que se tienen que afianzar con dale que te pego. Y aquí no lo quería nombrar, pero lo tengo que nombrar porque el padre Altamira, que hace 4 años o 5 años de esto no sabía un pito, y que decía a la misa una cum, y yo le decía, mira, hay que decirla en el peor de los casos bajo condición, para que te salves, una salvedad en conciencia. Y ahora no, es prohibido ir a la misa de la fraternidad. No es prohibido, si es la misa verdadera. Porque incluso el curita de la fraternidad que la dice con una salvedad de conciencia implícita al no querer seguir al modernista, pero lo reconoce como papa. Bueno, ya es un problema mental que tiene, porque le parece que un papa no puede defeccionar en la fe, como a ninguno lo admite. El único cura, sacerdote, que así lo dice en público soy yo. Nadie acepta. Y aquí me lo estoy cargando a todos, a amigos y enemigos. Y no voy a dar nombres. No admiten que un papa legítimo pueda claudicar en la fe. Así de claro. Entonces, ¿qué vamos a decir? Y después, si el padre Altamira se pone tan quisquilloso porque se encuentra sin fundamento para justificar su posición extrema, es una necesidad de patada de ahogado. Y tiene la desgracia de no darse cuenta que me tiene al lado y que le doy cátedra a él y al que sea. Y ahora viene a hablar de esto y que yo me calle la boca. Es que no me puedo callar la boca. Porque está diciendo estupideces. Y además, si es verdad en su ignorancia, como él piensa que es así, tendría que hacer abjuración pública de haber engañado durante tantos años a los fieles con la misa una cum. Y a ver si lo ha hecho. Yo nunca dije la misa una cum, desde mi ordenación. Entonces, ¿qué me van a venir a decir estos piricuatros? Tusistas, no tusistas, o lo que fueran. A ver, ¿qué sacerdote desde el día que lo ordenaron no dijo el una cum? Y yo le dije a Monseñor, lo del obispo. Le digo, yo no voy a nombrar al obispo del lugar, ¿lo puedo nombrar a usted? Sí. Y no me preguntó si iba a rezar por el Papa o no, menos mal. Pero si no quiero rezar por el obispo del lugar, menos por el Papa. Está claro. ¿Quién es el obispo del lugar? El que siga al Papa en su herejía. Punto. Ahora, no me preguntó y me salvé de pronto, porque si le hubiera dicho yo de rompe y raja, no, quién sabe. Pero él no era así, él dejaba la cosa un poco, Monseñor Lefebvre. En el aire también. Entonces, ¿qué vienen a hablar? Eso lo lamento. Entonces yo sé por qué hablo y cómo hablo, y no tengo en esto 10 años, ya tengo 30 y pico, 40. Prácticamente desde que entré en el seminario, en el 80.
Pero aquí resulta que cualquier loquito se le va la brújula. Y es lo que le pasa al padre Altamira. Lo tengo que decir. Sacando el artículo de checada. Es que no distinguen. Son incapaces de distinguir. Y checada con Sambor y toda la compañía tampoco aceptan que un papa pueda claudicar en la fe. Por eso lo hacen dogma de fe. Y ya lo he dicho 20.000 veces. Es de fe que todo papa legítimo es papa. Como es de fe que toda hostia válidamente consagrada tiene la presencia divina. Pero no quiere decir que esta hostia que tengo aquí en el sagrario tenga la presencia divina. ¿Por qué? Porque me pude haber equivocado o pude no querer consagrar como hacían tantos marranos. Entonces no entienden. Es de fe. ¿Qué es lo que es de fe? El principio en general, no la cosa en concreta. No es de fe que este papa de hoy sea papa. En ningún momento. Y más si ahora en contra. Y si hubiera sido de fe, ¿cómo se produce el problema de que haya 3 papas en un mismo momento? O que un santo, como Santa Catalina de Siena, decía una cosa y San Luis Ferrer decía otra. Entonces hay que usar la cabeza. Pero es que estos con la teología son trogloditas o picapiedras. Y ya lo dije, no me busquen la lengua. No me sonsaquen con argumentos estúpidos porque los demuelo a todos. Por eso no hay equilibrio. No hay un conocimiento doctrinal, armónico y teológico, donde todo esté compaginado, equilibrado. Ese es el arquetipo de la sabiduría sacra. Y cada uno se va disparando por donde puede. Y muy pocos se han dedicado a estudiar el problema con calma. Viendo qué es lo que dice la Iglesia, qué es lo que dicen los teólogos. Esa es la ventaja que tengo yo sobre todos los otros. Porque yo todo lo que digo lo pruebo con algún santo, con algún teólogo, con algún doctor. Y el que quiera decirme que estoy equivocado, que lo haga. Sí puede. Y de frente. Así de claro.
Pues bien, mis estimados hermanos, lamento porque no pensaba hablar de esto. Pero bueno, toca porque también los fieles preguntan. ¿Qué pasa con el artículo del padre Checada que sacó el padre Altamira? Que la gente pregunta, debe de preguntar. Yo quería dejarlo pasar, bueno, pero es que llega un punto en que no se puede. Porque la verdad está por encima de todo. Y a los falsos doctores hay que decapitarlos. Así de claro. Y si yo fuera un falso doctor, decapítenme. Pero una vez más, si pueden. Pero estarían en todo su derecho. Pero primero, estén ustedes en la verdad. A ver, que eso es lo que está en juego. Porque de estos temas nadie habla claramente. Y enfrentando a Raimundo y todo el mundo. Entonces, las cosas como son. Pues bien, que la Santísima Virgen María nos ayude y que podamos permanecer firmes en la fe y así que nuestro Señor nos diga: vete en paz, tu fe te ha salvado. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.